Buenas tardes, alumnos. Vamos a entrar en las últimas tres unidades de la materia físico-química aplicada que hace a los conocimientos de física básicos que tenemos que conocer. Esto corresponde a las unidades de la guía 22, 23 y 24. Lo primero que vamos a ver son magnitudes y desplazamientos. Para definir una magnitud vamos a definirla como aquello que puede ser medido, o sea que puede ser sometido a un instrumento de medición, el cual nos va a arrojar algún dato con el cual vamos a interpretar una determinada cantidad de algo, que es lo que estamos midiendo. El resultado de la medición siempre va a ser un resultado numérico con una unidad que expresa la unidad de medición. Encontramos entonces dos tipos de magnitudes que podemos medir, magnitudes escalares y vectoriales. Magnitud escalar es aquella donde a través de la aplicación de un instrumento de medición obtenemos una medición y le asignamos una unidad de medida. Por ejemplo, una cinta métrica para medir una distancia entre dos cuerpos, usamos la cinta métrica y nos da un valor de 5,3, que sería el resultado de la medición, y metros, que es la unidad que asignamos a una medición de distancia. La magnitud vectorial, en cambio, ya intervienen vectores, que los vectores tienen distintas características, como es el valor de su módulo, que es el largo, ¿no es cierto?, que tenga ese determinado vector. A mayor longitud quiere decir que mayor es el módulo. La dirección, que puede ser si es horizontal, si es vertical, si es oblicua. El sentido, en el caso de que va de izquierda a derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Estos ejemplos, ¿no es cierto?, donde aplicamos magnitudes vectoriales son los que usamos para representar la aceleración o las fuerzas cuando estudiamos el comportamiento de los cuerpos en la física. El movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, es un movimiento donde la velocidad se mantiene constante. Esta es la característica principal que ustedes tienen que tener en cuenta. La constancia del vector velocidad hace que se mantenga siempre un módulo, un vector, que va a tener dirección y sentido que siempre se van a mantener constantes. Para recordar, ¿no es cierto?, en la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre se mantiene constante, entonces el desplazamiento que vamos a tener va a depender siempre de una variable que es el tiempo. O sea que a medida que pase el tiempo a una velocidad constante, va a aumentar ese desplazamiento. Siempre tenemos que tener en cuenta en esta ecuación, ¿no es cierto?, del movimiento, o de la medición, ¿no es cierto?, del desplazamiento, que el desplazamiento se mide desde un valor inicial, que es este valor S0, que es la posición inicial de donde comienza, y la magnitud de este desplazamiento va a estar resumido, ¿no es cierto?, de la variación que sufra el factor tiempo. O sea, cuando mayor sea el tiempo, a una velocidad constante, mayor va a ser el desplazamiento recorrido. Vamos a pasar ahora al estudio de la dinámica y la energía, ¿no es cierto?, que son dos cuestiones que yacen al movimiento de la física con el movimiento asociado y la producción de energía y los tipos de energía que están asociados al movimiento o al tipo de movimiento. En el concepto de dinámica es el movimiento lo que va a modificar o va a tener influencia directa sobre las fuerzas. Principalmente las fuerzas que actúan sobre el movimiento son las aceleraciones. Entonces acá entramos a ver de que un cuerpo que se encuentra en un estado de reposo, cuando empiezan a actuar fuerzas con un determinado ángulo sobre el mismo cuerpo, sobre dicho cuerpo, se va a provocar un fenómeno de desplazamiento. O si ese cuerpo viene moviéndose a una velocidad constante, la aplicación de una nueva fuerza va a provocar algún cambio en ese vector de desplazamiento y va a provocar de que el mismo se desvíe, aumente, se acelere o se frene, de acuerdo al tipo de vector y en la posición, en el sentido y en la orientación en que se aplique esa fuerza. Tenemos que conocer, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la dinámica, tres leyes que van a resumir este movimiento, que son las tres leyes de Newton. La primera, que es la primera ley de Newton, es el principio de inercia, que dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este va a permanecer en reposo o su velocidad va a ser nula. O sea, no va a haber ningún tipo de desplazamiento. La segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica, que sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este va a modificar su velocidad. Es decir, un cuerpo que se mueve a una velocidad constante, yo le aplico a una fuerza, va a tener una aceleración, ya sea positiva, o sea que aumente su velocidad, o negativa, una aceleración negativa que disminuiría su velocidad. La tercera ley de la dinámica, o principio de acción y reacción, es que si un cuerpo ejerce sobre otro una determinada fuerza, que podemos llamar acción, el otro va a responder con una igual y contraria, que es, que es lo que se conoce como principio de reacción.
La energía está asociada siempre, ¿no es cierto?, a distintos tipos de actividades, como es el movimiento. Entonces vamos a ver que la energía, como habíamos visto en el principio de conservación de la masa, no puede generarse espontáneamente, sino que va a depender siempre de algunas otras fuerzas concurrentes y que van a provocar el movimiento o una concentración de energía en un determinado cuerpo. Describimos dos tipos de energía. Si bien hay una energía total, esa energía total es la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es aquella que está asociada al movimiento y la energía potencial es aquella que está relacionada a la fuerza de la gravedad. En todas vemos que interviene una fuerza que es el movimiento y otra fuerza que es la gravedad. La energía cinética, ¿no es cierto?, es el trabajo necesario se la define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde reposo hacia una velocidad. Mientras que la fuerza de gravedad, la que actúa sobre la energía potencial, está directamente relacionada con la altura a la que se encuentra ese objeto. Un ejemplo gráfico para entender los distintos tipos de energía, vamos a ver que en este caso tenemos un objeto que se encuentra en reposo en el suelo. En este caso, como está en el suelo, la altura, que es este valor h, va a ser igual a 0. Si la altura es igual a h, la altura, perdón, es igual a 0, el valor de energía potencial va a ser igual a 0, que es lo que ocurre en este estado. La energía potencial, 0 joules, o sea, no existe energía. Pero en este preciso momento, todo estaría concentrado como energía cinética de este cuerpo que acaba de caer. Si el cuerpo que cayó tenía su máxima velocidad, quiere decir que la velocidad, al existir velocidad, ¿no es cierto?, existe energía cinética, por lo tanto la energía cinética sería máxima. Si yo tiro esta piedra hacia arriba, va a llegar un momento en que la piedra, cuando llegue al punto más alto, se va a detener y se va a frenar. Si se frena, la energía cinética va a ser igual a 0, porque si la energía cinética, la velocidad es 0, todo el valor de energía cinética va a ser igual a 0. Pero el valor de la altura en la que se encuentre ese objeto va a ser máximo. Entonces, el valor de la energía potencial en la máxima altura va a tener el valor más alto. Y va a haber un punto intermedio donde va a haber una cierta altura, por ende va a haber energía potencial, y va a haber una cierta velocidad, donde por ende también va a haber energía cinética. Recuerden que la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial es lo que se define como energía total de un sistema. La última unidad que vamos a hacer referencia habla de la biofísica, ¿no es cierto?, la aplicación de la física en los organismos vivos. Entonces vamos a ver algunas cuestiones que están relacionadas o que conocemos, pero le vamos a dar la explicación física de la ocurrencia de dichos fenómenos. El primer caso que vamos a ver es la biofísica aplicada, ¿no es cierto?, al funcionamiento cardiovascular. Recuerden que el corazón es un órgano, ¿no es cierto?, es un tejido muscular que tiene una secuencia de latido propia que se inicia en el nódulo sinusal, donde se dispara esta primer señal, este impulso eléctrico que se transfiere a lo largo de toda la fibra cardíaca y que provoca la contracción y el relajamiento de la pared del corazón, o sea, la contracción ya sea auricular como ventricular, que es lo que se conoce como latido cardíaco. Todo esto que lo han visto en anatomía, de cómo es el funcionamiento de la frecuencia cardíaca, o sea, del latido cardíaco, lo que es sístole y diástole, obedece también a un fenómeno de automatismo que se da por acción del ingreso y el egreso de iones que se da a nivel de la fibra cardíaca, o sea, a través de la fibra muscular cardíaca. Ustedes van a ver que en un periodo de relajación la célula cardíaca no está transmitiendo y en algún momento se produce una alteración en el cambio, o sea, en la permeabilidad, entrando sodio, entrando potasio, entrando calcio y saliendo potasio, que provoca la polarización y despolarización de la fibra cardíaca y es lo que se conoce como el impulso eléctrico. Es esa señal eléctrica que provoca la contracción del músculo. ¿De qué músculo? Del corazón, que lo hace en forma sincrónica y en cada vez que se produce la repolarización, el corazón lo entiende como una contracción y con eso provoca la movilización de la sangre dentro del órgano. Y por último, para entender algo que después vamos a ver más adelante, el año que viene en farmacología, cuando veamos el funcionamiento de los neurotransmisores, es saber qué es lo que ocurre en la sinapsis. La sinapsis, recuerden que es la conexión que se da entre dos terminales nerviosas que están conectadas entre sí,
lo que se define como la vesícula presináptica y la postsináptica. Cada una de estas vesículas se conecta y se une, dejando un espacio libre, que se llama espacio sináptico, donde el axón terminal traduce o transduce su señal eléctrica para que pase hacia el botón dendrítico, que corresponde al espacio postsináptico. Entonces, un impulso eléctrico, que es una señal eléctrica que viene bajando por este axón, cuando llega al terminal sináptico, provoca de que haya un cambio en la permeabilidad del calcio, que es dependiente, ¿no es cierto?, de la llegada de este impulso eléctrico. Estos cambios de permeabilidad provocan cambios a nivel de las vesículas que contienen a los neurotransmisores que están en el botón presináptico y favorece a que se fusionen estas vesículas en el axón terminal y liberen su contenido al espacio sináptico. Este neurotransmisor viaja a través del espacio sináptico hasta los receptores que se encuentran en el botón dendrítico o espacio postsináptico, y esa unión de neurotransmisor con su receptor específico se traduce después en un cambio en la permeabilidad de los iones del espacio postsináptico que va a producir la transmisión del impulso eléctrico. Resumiendo, una señal eléctrica provoca un cambio que lleva a la liberación de una sustancia química. Esa sustancia química se une con un receptor y esa unión de la sustancia química neurotransmisor con su receptor específico se traduce en una señal eléctrica. Es decir, que la señal era eléctrica, baja, llega hasta el botón presináptico, libera el neurotransmisor, se vuelve una señal química y esa señal química se vuelve después a transformar en una señal eléctrica. Entonces, de esa manera se traduce y se transduce el impulso eléctrico a través de los tejidos que conocemos como excitables, ya sea en las fibras nerviosas o en las fibras musculares, provocando la liberación de una sustancia o la contracción de un determinado músculo. Bueno, con esto terminamos el dictado de la materia. Todo este material va a estar disponible en la plataforma en una carpeta.